Hola muchachos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema 8, minerales secundarios, composición y su clasificación. Recordemos que los minerales se clasifican en dos, minerales primarios y minerales secundarios. Y estos minerales son provenientes del material parental o denominado también rocas. Las rocas entonces están compuestas por una serie de minerales y que a través de procesos de meteorización dan origen o forman estos minerales en precipitación para el suelo. Por lo tanto, cabe destacar que los minerales secundarios solo se obtienen a través de procesos de meteorización de minerales ya existentes, es decir, de los minerales primarios. En otras palabras, podemos decir que gracias a los minerales primarios se da la formación de los minerales secundarios siempre y cuando haya un elevado proceso de meteorización. Recordemos el concepto de meteorización. La meteorización es el grado de transformación que sufren las rocas y puede ser mecánica o física y también química. La mecánica o la física está asociado al desgaste por los agentes atmosféricos o agentes erosivos en cuanto al tamaño de las partículas. Y la meteorización química está asociado a la descomposición o combinación de las fórmulas químicas que componen los minerales en este caso. Entonces, uno está asociado más al aspecto físico, al tamaño de las partículas, y el otro está asociado más al cambio en la estructura química de los compuestos. Los minerales secundarios entonces se forman bajo condiciones de temperatura y presión que se dan en la superficie terrestre, es decir, gracias a los procesos de meteorización. Un elemento fundamental en el proceso de la meteorización se debe a la temperatura y mayormente se debe a la presencia de agua. Quiere decir que en suelos o en áreas donde la precipitación es abundante en la mayor parte del año, los procesos de meteorización van a ser altos, por lo tanto, son suelos ricos en minerales secundarios. Los minerales secundarios se obtienen gracias a reacciones de los minerales primarios. Un ejemplo de este lo podemos ver en la siguiente reacción, el cual está resaltada en un color rojo. Tenemos la ortoclasa, la cual es un mineral primario rico en aluminio y potasio. Si le agrega agua o se encuentra en un medio donde la precipitación es abundante, entonces se transforma en una arcilla denominada caolinita. Y esta arcilla es un mineral secundario también rico en aluminio y en silicio, pero con la particularidad que se le ha agregado un radical hidroxilo o un hidróxido. Pero esta reacción da también como resultado que se forme un ácido, sería el ácido silícico y también el hidróxido de potasio. ¿Cuál es la importancia de este tipo de reacción? En primer lugar, que se forma un mineral secundario que vendría siendo la caolinita, pero también se forman otros elementos, otros compuestos, por ejemplo, el hidróxido de potasio, el cual puede adherirse a la superficie de la arcilla o también puede precipitarse al suelo y posteriormente ser degradado o ser precipitado en otro compuesto mucho más simple como lo es simplemente el potasio y así ser absorbido por las plantas. Otro tipo de reacción la tenemos cuando la ortoclasa en presencia de agua reacciona y da origen a un mineral secundario denominado gibbsita. Esta gibbsita tiene como particularidad que tiene en su estructura aluminio y un radical hidróxido. A su vez se forma el ácido silícico y potasio. Vuelvo y repito, este tipo de reacciones es importante porque se forma un mineral secundario, pero también se forman o se precipitan iones, en este caso, de elementos que son indispensables para el crecimiento de las plantas, como lo es el potasio. En color verde tenemos otro tipo de reacción, el cual la moscovita, que es un tipo de mica de mineral primario, eh, reacciona con el agua y también en presencia de un medio ácido como es el dióxido de carbono, forma un tipo de arcilla también de tipo caolinita, pero
también genera este otro compuesto denominado bicarbonato de potasio. En la siguiente imagen podemos ver las estructuras cristalinas de los silicatos, de los principales silicatos. Vemos cómo los tetraedros, por ejemplo, el olivino, se forman tetraedros aislados, pero por ejemplo, el berilio forma ciclosilicatos, es decir, la unión de varios tetraedros en forma de círculos. Pero también tenemos los piroxenos que forman tetraedros en forma de cadenas y en el caso de los anfíboles se forman cadenas dobles de tetraedros. En el caso de las arcillas, que son uno de los minerales más comunes y que vamos a estudiar a continuación, se forman láminas o capas de qué? De tetraedros o de octaedros. Por ejemplo, tenemos la estructura de la caolinita, formando una especie de láminas, pero está conformado por dos capas, perdón, tres capas. En la siguiente lámina podemos ver cuáles son los principales minerales secundarios, el subgrupo a la cual forman parte de estos minerales y la composición química. Por ejemplo, tenemos el principal grupo son las arcillas y se clasifican en tres subgrupos. ¿Cuáles son esas arcillas? La caulinita, la montmorillonita y la hilita. Son como las más resaltantes, pero también está la vermiculita. Entonces, la caulinita es una arcilla, ¿verdad? Es una arcilla que está compuesta en su mayoría por una capa tetraédrica y una capa octaédrica y vendría siendo en su fórmula química o en su composición química el aluminio, ¿verdad? Una capa formada por aluminio y una capa formada por silicio. Es decir, una capa octaédrica que está compuesta por el aluminio y una capa tetraédrica compuesta por el silicio. La montmorillonita tiene una estructura similar, pero presenta varias capas. Una capa, ¿verdad? Tetraédrica, una capa tetraédrica, una capa octaédrica en el medio y una capa tetraédrica después, es decir, presenta tres capas. En el caso de la hilita, presenta una estructura 2-2, es decir, dos capas tetraédricas y dos capas octaédricas. ¿Cuál es la importancia en cuanto a estos minerales? Bueno, los minerales de arcilla pertenecen al grupo coloidal o mm, semicoloidal porque sus dimensiones son menores a 0.02 milímetros. Eh, la particularidad que tienen es que este tipo de arcillas le dan una importancia para los suelos, como lo es la retención de nutrientes y retención de agua. Recordemos que las arcillas tienen la capacidad de retener agua, es decir, son permeables. Esto favorece para los elevados procesos de meteorización, por ende, elevados procesos de obtención de minerales secundarios. Ahora, en el grupo de los óxidos de hierro tenemos la hematita y la goetita. Estos minerales, para que se puedan precipitar al suelo, se necesita de un elevado proceso de meteorización. A diferencia de las arcillas, no se forman capas o láminas tetraédricas y octaédricas, sino que se forman tetraedros u octaedros, pero aislados, redes aisladas. Una de las desventajas de los óxidos de hierro es que al estar en bastante presencia en el suelo, forman capas lateríticas, es decir, forman capas ferruginosas que son muy duras y muy resistentes, lo cual dificulta los procesos de labranza. Los óxidos de aluminio, el mineral representante de este tipo es la gibbsita y es rico en aluminio. Están también los carbonatos, como la calcita, la magnesita, la dolomita y la siderita. Su importancia radica en que le otorgan al suelo nutrientes y elementos importantes como lo es el calcio. También tenemos los sulfuros, como el yeso y la pirita. Su importancia radica en aportar calcio, azufre, hierro. Y en el caso de los fosfatos tenemos la apatita y su importancia radica en que le otorga al suelo uno de los elementos que casi ningún mineral lo tiene, como lo es el fósforo. En esta lámina vamos a explicar más o menos en líneas generales las capas que les estaba mencionando de las arcillas. Entonces, las capas tienen una estructura básica, perdón, las arcillas tienen una estructura básica. ¿Cuál es esa estructura básica? Es eh, un una capa tetraédrica de silicio oxígeno y el otro es una capa octaédrica formado
por átomos de aluminio, magnesio o hierro. Entonces, fíjense, la capa, los de color azul con morado, es la capa tetraédrica formada por el silicio y el oxígeno, mientras que los de color rojo con verde es la otra capa octaédrica formada por oxígeno y aluminio. La unión de estas capas da como resultado un tipo de arcilla en específico. Por ejemplo, en la siguiente lámina vamos a ver cómo está la estructura de la arcilla caolinita. Este tipo de arcilla presenta un tipo de estructura 1-1. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una capa tetraédrica y una capa otraédrica, como lo expliqué en la imagen anterior. Entonces, una capa tetraédrica formada por tetraedros de silicio y una capa otraédrica formada por otraedros de aluminio. ¿Qué tiene como particularidad o qué característica fundamental tiene las arcillas? Favorece la formación de partículas grandes en suelos permeables. Esto en el caso de la arcilla tipo caolinita. Luego tenemos otro tipo de estructura como lo es la montmorillonita, pero aquí cambia. Tiene una estructura 2-1. Quiere decir que tiene dos capas de tetraedros, ¿verdad? Sería una y dos, y una capa de tetraédrica, que sería la que está en el medio. La que está en el medio con los puntos rojos. Entonces, esta estructura 2-1 le da la particularidad a la montmorillonita. Esta capa intermedia, al estar formada por eh, elementos como el aluminio, el hierro y el magnesio pueden sufrir sustitución isomórfica. La sustitución isomórfica la explicábamos en la clase anterior, que es cuando un elemento sustituye al otro, generando un déficit de carga. Este tipo de estructuras en la montmorillonita se da de manera frecuente la sustitución isomórfica. Esto hace que entren iones o moléculas de agua y la arcilla en presencia de agua se va a expandir, pero cuando se seca se va a contraer. Entonces, esto es una característica fundamental de la arcilla tipo montmorillonita. Tenemos otro tipo de arcillas que son parecidas, la vermiculita, la hilita y la clorita. En el caso de la vermiculita tiene una estructura parecida a la anterior, es decir, dos capas tetraédricas y una octaédrica. La hilita también tiene una estructura también tipo 2-1, pero solo el 15% de la sustitución isomórfica ocurre en este tipo de arcillas. Por lo tanto, estas arcillas no se expanden y no se contraen fácilmente. En el caso de la clorita, es la arcilla que presenta dos capas tetraédricas y dos capas octaédricas. La sustitución isomórfica también se da. En el caso de las capas tetraédricas, presenta fuerte sustitución del silicio por el aluminio. Y la capa otraédrica pues se mantiene estable con el elemento del magnesio. Seguidamente tenemos los óxidos hidróxidos de hierro. ¿Qué es lo que hay que resaltar de de este grupo? Que los principales representantes es la gotita y la hematita y solo se logran precipitar en el suelo en aquellas áreas donde hay un elevado proceso de meteorización, es decir, en suelos tropicales. Y se da en aquellas áreas donde el pH es inferior a 3. Otro elemento fundamental que hay que destacar es que se forman suelos con materiales denominados plintitas o corazas ferruginosas. Estos son suelos donde las actividades de labranza se desarrollan muy poco debido a que son suelos que son de difícil manejo por las denominadas lateritas, ¿ok? Lo cuales son corazas ferruginosas, es decir, que son muy fuertes para la actividad de labranza. Finalmente, tenemos los otros grupos, como son los óxidos de aluminio. El mayor representante es la gibbsita, el cual es un mineral rico en aluminio, como lo dije anteriormente. Los carbonatos, los cuales son minerales que le agregan al suelo o le otorgan al suelo nutrientes, por ejemplo, el magnesio, ¿sí? El calcio, ¿sí? El bicarbonato, entre otros. El yeso, perdón, los sulfatos y sulfuros, el principal representante es el yeso y le otorgan al suelo hierro
y azufre para el crecimiento de las plantas. En el caso de los fosfatos, el principal representante es el fósforo. Perdón, el principal representante es la apatita y se puede clasificar en tres: la fluoroapatita, la clorapatita y la hidroxiapatita. La apatita pues es el mineral que le otorga al suelo un elemento fundamental como lo es el fósforo. Este tipo de mineral es importante para la industria química para crear fertilizantes fosforados. Bueno, muchachos, esta ha sido toda la explicación. Cualquier duda, cualquier inquietud, lo pueden hacer a través de la plataforma Classroom. Será hasta otra oportunidad.